Hoy quería hacer aquí una reflexión sobre el uso de la inteligencia en la guerra, ¿verdad? Cuando hablamos de inteligencia, está claro que es ese conjunto de informaciones que obtienes a través del análisis más profundo de las formaciones, de los antecedentes, ¿verdad? De toda la documentación que rodea a tu enemigo y también del espionaje, ¿no? Que viene directamente de la acción dentro del territorio enemigo y también hoy del monitoreo desde arriba y a los lados del enemigo. Bueno, vimos que desde el día 28 de febrero, ya hace más de un mes, ¿verdad? Sí, la guerra dio giros muy grandes, ¿verdad? Giros bastante definitivos. Hasta el momento yo digo eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vimos allá al principio de la guerra una represalia iraní casi inmediata contra las bases estadounidenses ahí en Medio Oriente. Todo especialmente en los estados del Golfo. Y después de eso vimos el cierre del estrecho de Hormuz. Durante algunos días Irán realmente lo cerró. Luego estableció una política para, digamos, un control del flujo. Flujo, no un cierre total, pero un control de flujo muy claro del estrecho de Hormuz, ¿verdad? Y eso hizo que el precio del petróleo aumentara bastante. Básicamente se duplicó. No literalmente, pero casi se duplicó. Hoy creo que está un poco arriba de $100, pero llegó a 65, ¿verdad? Antes de la guerra. Y tenemos otra amenaza, otro escenario, que es el ataque a las plantas de desalinización de los países del Golfo. Entonces, ¿qué pasaría si de repente la infraestructura de desalinización de agua de mar de los países del Golfo fuera atacada, ¿verdad? Un ataque a esa infraestructura. Eso desataría una crisis humanitaria, ¿verdad? De verdad, con millones de personas teniendo que ser reubicadas de esa zona. ¿Por qué? Porque no hay agua para nadie. Ahí no hay suficiente agua de río. Entonces no cae suficiente lluvia. Así que el agua potable tiene que venir de la desalinización. Irán también usa la desalinización en gran medida. Entonces, es un gran riesgo para todas las partes. Pero de ahí viene mi comentario de hoy respecto al uso de la inteligencia. Sabemos que Israel desde hace décadas, ¿no? Ya ha estado entrando en el sistema defensivo. En el sistema defensivo iraní, ¿verdad? En el sistema de las Fuerzas Armadas iraníes y ha instalado a sus agentes ahí, ¿no? Eh, Solo que el perdón se ha mostrado recientemente es que varios aspectos de la autoplanificación iraní no fueron descubiertos por esos agentes. O más preocupante aún, fueron descubiertos por esos agentes. Y ese pedazo de información simplemente fue descartado, ¿verdad? Fue descartado por alguna razón. Bueno, la primera gran referencia sobre el valor de la inteligencia en la guerra viene de Sun Tzu en El arte de la guerra, un libro escrito antes de Cristo en la antigüedad que ya resaltaba con todas sus letras, ¿verdad? En blanco y negro, de manera clara, la importancia de la inteligencia en la guerra, ¿verdad? Sun Tzu dice literalmente que la inteligencia es el arte de vencer sin luchar. Enfocarse en la anticipación, en el conocimiento profundo del enemigo y de uno mismo, en la manipulación del escenario para evitar el enfrentamiento directo. La supremacía es derrotar al adversario usando estrategia, inteligencia y sutileza, no la fuerza bruta. Y él sigue diciendo que los principales conceptos de inteligencia son el conocimiento total, que significa conocer al enemigo y a uno mismo, y por lo tanto, no tener que temer el resultado de 100 batallas. El espionaje y la información. La valorización de los espías para conocer las intenciones y capacidades de tu enemigo. La guerra psicológica y el engaño, que es hacer que el enemigo crea que eres débil cuando en realidad eres fuerte, o que estás lejos cuando en realidad estás cerca. Evitar el combate directo. La victoria máxima es neutralizar los planes del adversario antes incluso de que luche.
usando la diplomacia o la presión estratégica. Por último, el autodominio y la adaptación, que es la inteligencia emocional, el control emocional, no actuar impulsivamente y adaptarse a los cambios del escenario. Mientras te estaba diciendo eso, esos 5 preceptos de la inteligencia de Sun Tzu, ¿pudiste ver algo de los acontecimientos actuales en esos preceptos de hace más de 2000 años? Tú lo lograste. ¿Pudiste ver algo diferente? Vamos a algunos ejemplos históricos. Allí, en 1941, ocurrió lo que tal vez sea la mayor pérdida por falta de interpretación o simplemente por descartar inteligencia en la historia de la civilización humana. ¿Por qué? Porque había varios indicios claros, muchos de ellos, que mostraban que los alemanes se estaban preparando en la frontera soviética para invadir la Unión Soviética. Y de alguna manera eso al final no se utilizó, no resultó en una alerta para el Ejército Rojo. Quien era el jefe del Directorio Central de Inteligencia en esa época era el general Philip Galikov. Y Galikov, él decidió, ¿no? Los archivos históricos no son tan claros. Y él decidió personalmente que esas advertencias, que esos informes, reportes, todos indicando una concentración muy densa de alemanes en la frontera, no significaban nada, ¿verdad? O si Joseph Stalin decidió personalmente ignorar los reportes de Philip Galikov. No sabemos eso. La carrera de Galikov en el resto de la Segunda Guerra Mundial también es muy polémica. Está involucrada en episodios de desesperación, de cobardía, particularmente en Stalingrado. Pero él, curiosamente, sobrevive a la purga de Stalin en 1941, ¿verdad? Que cobró la vida de varios otros comandantes militares. Y Galikov llega a los años 60, a principios de los años 60, y es ascendido a mariscal de la Unión Soviética. Pero él era un enemigo directo de Georgi Chukov y aprovecha la segunda gran destitución de Georgi Chukov para poder manipular a la alta cúpula política de la Unión Soviética y conseguir un ascenso a mariscal de la Unión Soviética, aunque él es el único mariscal de la Unión Soviética que sirvió en la Segunda Guerra Mundial sin una estrella de héroe de la Unión Soviética. Él nunca tuvo ese reconocimiento del Estado soviético. Y yo estoy recientemente releyendo esto aquí, mira. Recientemente estoy releyendo Tigres en el Barro de Otto Carius. Y me encontré aquí con un pasaje que me gustaría usar en este video de hoy para poder justamente relatar sobre otra gran falla de inteligencia, ¿verdad? En la imagen aquí, mira, es de acuerdo con las memorias de uno de los más grandes comandantes de tanques de la historia, ¿verdad? Dos tipos que realmente vivieron el Frente Oriental. Desde el primer hasta el último día, estuvo involucrado en lo más intenso del combate contra Rusia. Y relató todo eso en su libro, ¿no? ¿Verdad? Entonces mira aquí lo que Carius, cuando todavía era cabo, ¿no? Cargador de un Panzer 38T durante la Operación Barbarroja, lo que él nos dice, lo que nos dejó aquí como testimonio. Cuando su unidad encontró los primeros tanques T-34, T-34 tanque mediano considerado por muchos como el tanque más equilibrado de la Segunda Guerra Mundial, combinando poder de fuego, agilidad y blindaje. Comenzó a fabricarse el año anterior, en 1940, pero era una completa sorpresa para los alemanes, que realizaron la mayor operación de invasión militar de la historia, con un servicio de inteligencia bastante deficiente en la Unión Soviética, muy reducido, casi nulo. Para decirles la verdad, con una creencia no basada en la idea de que si pateo la puerta, todo el castillo se va a venir abajo. Vamos a escuchar lo que dijo Carius. Otro evento que nos golpeó como una tonelada de ladrillos. Los rusos aparecieron por primera vez con sus T-34
¿Qué sorpresa fue esa? Una completa sorpresa. ¿Cómo fue posible que aquellos allá arriba no tuvieran ninguna pista de la existencia de ese tanque superior? El T-34 con su buen blindaje, su forma ideal y su magnífico cañón largo de 76 milímetros era temido universalmente y era una amenaza para cada tanque alemán hasta el final de la guerra. ¿Qué deberíamos hacer con esas monstruosidades que estaban siendo lanzadas contra nosotros en cantidades cada vez mayores? Todo lo que podíamos hacer era intentar golpear la puerta con nuestros cañones. Él se refiere a los cañones de los Panzer 38T, que eran de 37 milímetros. Adentro, los rusos podían jugar a las cartas sin preocuparse. Si teníamos suerte, podíamos golpear al T-34 en la torreta, en el anillo de la torreta y trabarla. O con mucha más suerte, si podíamos darle un tiro que lo dejara inservible en combate. Ciertamente no era una situación muy positiva. Sabemos que el T-34 fue la peor sorpresa que los alemanes tuvieron en la Unión Soviética y fue el tanque más producido de la Segunda Guerra Mundial. Porque toda su línea de montaje fue trasladada, ¿verdad?, a Chelyabinsk, en los Urales, monstruosidades siendo enviadas contra Tankograd, la ciudad de los tanques, que siguió produciéndolos en cantidades inmensas, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. De modo que la respuesta apresurada de los alemanes a la aparición del T-34 fue el tanque Tigre 1, cuyo desarrollo fue completamente acelerado y por lo tanto resultó en un vehículo con graves fallas mecánicas. El vehículo que incluso el propio Otto Ottokarius usaría, ¿verdad?, en su exitosa carrera como comandante de tanques, pero que falló como pieza, ¿verdad?, para poder intentar cambiar el rumbo de la guerra. Falló porque su mecánica realmente era muy defectuosa. Entonces, ¿qué podemos reflexionar sobre los preceptos de Sun Tzu en estos dos escenarios que les mostré? Primer escenario del mariscal Galikov. Hubo una completa ignorancia, ¿verdad? No una ignorancia, sino un completo desprecio por el valor de esos informes de inteligencia que indicaban una invasión alemana. O sea, todos los informes fueron ignorados. Y en el segundo caso de Ottokarius tienes una decisión política extremadamente importante, que es invadir la Unión Soviética, tomada sin una base de inteligencia bien hecha, o casi nula, como les dije, basada en preceptos. Yo consigo la fuerza. Entonces, volviendo a ese caso de los aviones, ¿no es verdad?, de norteamericanos en la base de Prince Sultan allá en Arabia Saudita, que ya comenté incluso. Vimos los daños que se te hicieron a los diferentes aviones de reabastecimiento, ¿verdad? Y la destrucción del I-3 Sentry. Y vale la pena decir que todos esos aviones estaban juntitos ahí, mira, juntitos. Todos a la conala en esa base extremadamente central, importante dentro de Arabia Saudita. ¿Y sabes a qué se parece eso? ¿A qué se parece eso? Eso se parece a la BBS, a la Fuerza Aérea Soviética, toda junta en los campos de aterrizaje justo junto a la frontera el primer día de la Barbarossa, con los informes en la mesa de Philip Galekov. ¿Sabes qué? La Fuerza Aérea de los Estados Unidos sí tiene un manual de directrices que estipula precisamente lo que la Fuerza Aérea debe hacer en caso de guerra, en caso de encontrarse repentinamente en una situación de guerra con una potencia vecina.
que ese manual, que ese conjunto de directrices. Él dice claramente que los aviones deben ser dispersados en bases vecinas y constantemente volados, cambiados de base, para confundir al enemigo. Entonces tú me dices, ¿por qué esos aviones se quedaron todos juntos ala con ala? Después de 30 días de guerra. Ala con ala en la misma base. Se ignoraron los informes de inteligencia, se ignoró el uso clásico, el uso doctrinario de inteligencia y todos los procedimientos derivados de ese uso. Sabemos que el comportamiento de las Fuerzas Armadas de un país es cíclico, ¿verdad? Sí, un momento de gloria, un momento de éxito marca la experiencia de esa fuerza durante décadas. Vencimos, somos invencibles, somos imbatibles. Al mismo tiempo, un momento de derrota, un momento de fracaso, también marca a esa fuerza durante años y puede provocar cambios drásticos, ¿verdad? Para que eso no se repita. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Qué momento estamos viviendo ahora mismo? ¿Y qué tiene que ver eso con el buen uso de la inteligencia? Dímelo en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, pero también danos un like y no olvides suscribirte a la Sala de Guerra para que no te pierdas de nada. Yo me despido por aquí, te agradezco nuevamente tu atención y un fuerte abrazo de la Sala de Guerra.